Amigos, buenos días. Estamos en la segunda semana del tiempo ordinario, día martes, y nuevamente contemplamos la palabra de Dios del primer libro de Samuel. Sabemos por la narración que Samuel está triste por la conducta que está teniendo el rey Saúl. Dios dice que ya no se preocupe por eso porque ha decidido elegir otro rey y lo envía a Belén. Y lo envía a Jesé, porque uno de los hijos de Jesé va a ser el elegido. Y cuando llega allá se reúne con Jesé y le dice que uno de ellos va a ser el ungido por Dios. Y lo curioso es que Jesé manda a llamar a todos sus hijos menos a David. ¿Por qué? Porque es su hijo. Y se le pidió que estuvieran todos sus hijos. ¿Cómo ve Jesé a su propio hijo? Como un pastor, como un cuidador de ovejas. No está a la altura de sus demás hijos. A veces los padres hacemos daño por la manera como vemos a nuestros hijos. A veces las madres y los padres pueden hacer este tipo de daño. Pero bueno, lo cierto es que, queridos amigos, Samuel decía con el mayor, este debe ser el elegido por la estatura. Y Dios dijo, ese no. Y aquí entonces pasamos a este punto. La mirada de Dios es misteriosa. Dios le decía a Samuel, yo estoy viendo el corazón, yo no estoy viendo el rostro, la mirada de este hombre, su estatura, como lo ves tú. La mirada de Dios es misteriosa. Y resulta que el que menos estaba siendo considerado por su aspecto, por sus características como rey, fue el que Dios eligió. Y quizás en esos momentos David no tenía todo lo que pudiese a lo mejor Dios ver como futuro rey. Algo vio Dios, por supuesto, pero también a lo mejor faltaría algo, porque dice la lectura que luego que fue ungido David, a partir de ese momento el Espíritu de Dios no se separó del rey David. Así que cuando Dios llama, Dios capacita. Cuando Dios llama, Dios da la gracia. Qué bueno. Quizás, amigo mío, los demás no te ven capacitado. Los demás no te ven como Dios te está viendo. Como también, amigo mío, a lo mejor tú no estás viendo al otro como Dios lo ve. Pidámosle a Dios que nos ayude a ver, que nos ayude a vernos y que creamos por encima de todo, por encima de las cualidades que puedan tener los seres humanos o los defectos que estos puedan tener, veamos la gracia y el llamado de Dios. Amén. Hermanos, continuamos con la meditación del Evangelio según San Marcos. Aquella mentalidad extremadamente rigorista consideraba que lo que los apóstoles estaban haciendo al romper las cáscaras del trigo y comerlas en día sábado era un trabajo. Entonces estaban condenando a los apóstoles por eso. Y Jesús les pide, les reclama humanidad. Jesús siempre fue libre y cada vez que se encontraba en la sinagoga, en el mar de Galilea, en Cafarnaón, en los poblados, en los caminos, con seres humanos, las necesidades de ellos siempre eran primero que todo. Y así el leproso quería verse limpio de la lepra y ser incluido nuevamente a la sociedad. Y eso era importante para Jesús. Y así el ciego quería ver, y eso era importante para Jesús. Y así aquel hombre que tenía un hijo endemoniado
quería liberación para su hijo, y eso era importante para Jesús. Y así aquella mujer pecadora quería verse perdonada, y los demás la condenaban, y eso era importante para Jesús. Y así aquellos hombres no tenían dónde comer, y Jesús multiplicó panes y peces. Aquí los apóstoles tienen hambre, y Jesús lo ve bien. Hay que ser humanos. Hay que ser humanos, y las necesidades de los demás deben ser importantes y deben ser consideradas por nuestras leyes. Dice en algún momento el canon de la Iglesia Católica que la ley suprema de la Iglesia es la salvación de las almas, no la condenación de ellas. Humanidad es lo que pide Jesús, y cita aquel ejemplo que hizo David, que en un momento difícil de guerra, pues comió de aquellos panes que solamente los sacerdotes podían comer, los panes del templo, y quedaría como un sacrilegio, pero era cuestión de humanidad. Era cuestión de humanidad. Entonces, las normas son necesarias, porque el hombre es un ser creado para la norma, para la ley. En la casa, en el hogar, tiene que haber normas, en la escuela, en la universidad, en el liceo, en el trabajo, en la sociedad donde vivimos, en el país donde vivimos. Tienen que existir normas y leyes, porque si no, esto es un caos. Un caos. Pero las normas son para hacer que el hombre sea mejor. Y dice Jesús, y el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Así que estas normas, Jesús es dueño. Así que lo que sea antievangélico, porque el Evangelio, porque Jesús es el dueño del sábado. Y lo que vaya en contra de la ley suprema, del amor, pues, ¿cómo lo podemos ver bien? Amigo mío, que el amor y la misericordia sean nuestro norte, nuestras normas principales. Amén. Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.